Ha leído su obra poética en el Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer Cámara, en el Encuentro Estatal de Escritores y encuentros nacionales e internacionales de escritores en lenguas originarias. De igual forma, ha participado en los encuentros nacionales de historiadores, en el Coloquio Internacional Historia y Antropología en Tabasco y ha publicado en diversas revistas y folletos donde difunde la historia y la cultura de su municipio. Tras reconocimientos y premios, el Premio Municipal de la Juventud Centla, Premio Estatal Juvenil de Oratorio 2003, Premio Estatal de la Juventud Indígena en el 2005, Premio Regional de la Cultura Festival del Sureste Mexicano a través de la Crónica en el año 2010, Premio Estatal de la Juventud Bicentenario 2010, Premio Estatal de Cuento Histórico. Actualmente colabora destacadamente con el Gobierno de Tabasco a través de la Secretaría de Cultura y el Ayuntamiento de Centla como historiador, investigador y profesor de lengua yocotán. Recibamos pues al licenciado Plácido Santana Hernández. Tanet uskin uts ajuletla, anelo pete kelotla, y acaba de nos quejiva, canachen y shikta, winiko, canajijina bani patani, educación y cultura, de nos quejiva, acaba nos gran bulla de Acentla 500 años. Muy buenos días, tengan todos ustedes, bienvenidos al pueblo de Centla, a estos magnos festejos que hoy conmemoramos como parte de las actividades de los 500 años de la batalla de Centla. A nombre del Gobierno del Estado y del Ayuntamiento de Centla, les recibimos un cordial saludo. Les hablo en la lengua yocotán, la lengua materna que posiblemente el señor de Tabasco dio la bienvenida en esta lengua al conquistador, tanto a Juan de Grijalva como a Hernán Cortés. Y es importante que nuestro pueblo, que Tabasco, reconozca los hechos históricos tan trascendentales, no nada más a nivel municipal, sino estatal, porque al final de cuentas nuestra historia es lo que vamos a tener siempre, nuestras tradiciones, nuestra cultura. Platicaba yo con un empresario hace unos días, el boom petrolero que tiene Tabasco en la actualidad, y de las costas de frontera están ahorita las plataformas, pero yo les decía que el petróleo, así como nos puede dar riqueza, también nos puede dar contaminación, pero el petróleo es un recurso no renovable. Nuestra historia, nuestra cultura, nuestras tradiciones van a vivir por siempre, eso no va a ser renovable, eso lo vamos a tener siempre, y en ese sentido tenemos que explotar turísticamente, culturalmente, nuestra historia, porque al final de cuentas, el que no conoce su historia está condenado a repetir los mismos errores, pero al final de cuentas no estamos para juzgar ni culpar a nadie, son hechos históricos que nos dan identidad como pueblo, y creo que la raíz cultural de Tabasco está en los pueblos indígenas. Señores, bienvenidos y esperemos que sea provechosa esta tarde, esta plática que nos traen nuestros ponentes. Cada Dios que lotla. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias. Y bueno, para dar inicio precisamente a este foro, nuestro moderador es el doctor Jorge Luis Ballina Catdepón, licenciado en Historia por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en el 2002, maestro y doctor en Historia por el Colegio de Michoacán, una asociación civil, 2005-2008. Realizó sus estancias postdoctoral en el Colegio de la Frontera Sur, Unidad Villahermosa, siendo becario del CONACYTE. Actualmente es profesor e investigador de tiempo completo de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la UJAT, miembro del Sistema Estatal de Investigadores del CITET y miembro del Sistema Nacional de Investigador de CONACYTE. Fue profesor interino de tiempo completo en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Ha impartido cursos de lectura y redacción, metodología de la investigación histórica, histografía y seminario de tesis en esa institución y en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, participando en eventos académicos nacionales e internacionales. En uso de la palabra, el doctor Jorge Luis Ballina Catdepón. Llegamos con toda la armada al río de Grijalva, que se dice Tabasco, y como sabíamos ya de cuando lo de Grijalva, que en aquel puerto y río no podían entrar navíos de mucho porte, surgieron en el mar los mayores y con los más pequeños y los bateles fuimos todos los soldados a desembarcar a la punta de los palmares, como cuando con Grijalva
que estaba del pueblo de Tabasco, obra de media legua. Quise iniciar con estas palabras porque aquí con esto se inicia la discusión o el tema que vamos a tratar el día de hoy. Muchas gracias a la maestra Yolanda Osuna, que ha estado a cargo de parte de la organización y de todo el equipo de trabajo, al doctor Pedro Salmerón y a nuestros invitados de lujo por la oportunidad de tener este tipo de discusiones aquí en Tabasco y particularmente en este lugar donde hace 500 años hubo este encuentro de dos civilizaciones. Me voy a permitir presentar al primer ponente del día de hoy, el maestro Geneito Ruco Saravia. Nació en Huimanguillo, Tabasco, el 1 de marzo de 1941, estudió la educación primaria y secundaria en su ciudad natal. En 1960 ingresó a la Universidad Nacional Autónoma de México, donde realizó la preparatoria y después la carrera de Economía, de donde se graduó con mención honorífica en 1969. Desde 1986 labora en la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco y desde el 1 de septiembre de 1988 para la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco como profesor investigador de tiempo completo, adscrito a la licenciatura en Historia. Fue nombrado cronista de la ciudad de Villahermosa el 1 de marzo de 2016. Ha publicado varios trabajos: Huimanguillo, Tabasco, sus límites geográficos, en 1976, Doña Marina Malintzin, 1982 y 1987, y sus ensayos sobre los nombres raros de Tabasco, historia económica de Tabasco, la caña de azúcar, guía para leer la historia de la revolución en Tabasco, entre otras. Su obra de mayor trascendencia es la serie Villahermosa, nuestra ciudad, publicada entre 1987 y 2006, donde plasma datos históricos, políticos, económicos, culturales y de diversos temas de la capital tabasqueña. Le cedo la palabra al maestro Genei. Gracias, doctor, muy amable. Un honor estar aquí en este evento organizado, como ya se dijo, por la Secretaría de Cultura a nivel federal, la Secretaría de Cultura estatal, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Gracias a todos ustedes por su presencia y sin duda la presencia de varias personalidades que ya señalaron, pero tengo que mencionar forzosamente a Pedro Salmerón Sanjines o Sanjines. Ya les preguntaré cómo se pronuncia, si lleva acento o no al final, pero tenemos personas aquí como la doctora Romo, Jorge Priego, el nuevo subsecretario de Cultura, Luis Acopa, en fin, todos ustedes son importantes. Nuestra queridísima Pilar de Lina, Tabasco, estoy mirando, saludos. Flora Salazar, sí, señor. Pues bien, ya hemos escuchado ayer algunas opiniones, algunas cuestiones, entre los corrillos ahí también. Yo les traigo lo siguiente. Voy a hablar sobre doña Marina Malintzin. Hasta ahí, no Malinche. Y trato el origen para empezar, porque ahí empieza la discusión. ¿Dónde nació? ¿De dónde es? ¿Qué dijo Bernal? ¿Qué han dicho muchos historiadores? Especialmente Chavero, maestro Chavero, coautor de México a través de los siglos. Y un investigador tabasqueño, siempre honrado por todos los que nos dedicamos a estas cuestiones de investigación, el maestro Marcos E. Becerra, quien señala que con una serie de elementos que Malina Malinali nació en Copainalá, Chiapas. Ni en Tabasco, ni en Yucatán, ni en Oluta, en Veracruz, ni
ni en Jalisco o Yucatán, como algunos mencionan, sino en Copainalá, Chiapas. Y quiero agregar esto. Bernal dice que doña Marina le contó, le platicó que había nacido en Painala. Pero el co significa en lugar, en el lugar de. Painala, agregándole el co, simplemente es en el lugar de Painala. Pero el lugar geográfico ubicado, los que no tengan en la memoria ahorita, a unos kilómetros al sur del célebre, conocido, famoso volcán del Chichonal. Ahí es el lugar de nacimiento de Malintzin, y yo sí me arriesgo a decir, nació en 1501. La historia dice que los papás de Malinali eran caciques, eran señores de Copainalá, de origen nahoa o náhuatl, mexica, como se le quiera decir a estos aztecas, a fin de cuentas, ¿verdad? Que fueron, los padres de Malina fueron expulsados de Copainalá por un grupo zoque. También tiene mucho sentido eso, porque eso la zoque. Y que allí, ciertamente, quizás en Oluta, quizás en lo que fue después como Coatzacoalcos, la mamá de Malintzin pues, quedó viuda del padre de ella y se volvió a casar. Se dice que se interesó por eliminar a Malinali para que no estorbara la herencia del cacicazo. Simplemente hay que recordar que entre nuestros pobladores originarios, nuestros grupos, estos grupos, no existía la herencia hacia las mujeres. No estaban tomadas en cuenta para herencia de poder. Por lo tanto, la realidad es que existía una costumbre muy especial entre nuestros grupos originarios. Yo acostumbro decir aborígenes, pero ahora todo el mundo dice, los grupos originarios, bueno, pues me meto en el cabello. Resulta que tenían la costumbre de que cuando vivían crisis, el marido, el señor o la señora, se podían vender uno al otro. Se vendían para nivelar su situación económica y que, pasado el tiempo, podían rescatarse. Eso es lo que nos dicen los textos de los diferentes grupos de los que tenemos acceso, como Sagún y otros que escribieron con fuentes directas, conviviendo con la población de esos grupos. El caso es que Malina fue a parar a Cicalango, que ahí está todavía el pueblo, aunque se asegura que no es el mismo espacio que ocupa ahora, pero Cicalango lo vemos en el mapa, y aquí nos podemos ir, está cerca, que ahora ubicado en el territorio de Campeche, que siempre estuvo por ahí. Y Cicalango era un centro de control de los aztecas, que habían penetrado obviamente a estas tierras, a las provincias de estos lares. El caso es que allí fue a parar doña Marina Malintzin, Malinali, se estima, posiblemente 5 o 6 años. Y ahí está. Tabasco para ese entonces dependía o estaba controlado por Mayapán, era tributario de Mayapán. Si recordamos un poco la historia atrás, los mayas terminan, de hecho, su trabajo fructífero, trabajo de desarrollo que alcanzaron, lo terminan hacia 1441, porque se enfrascaron en una lucha fratricida terrible, y ni Chichén Itzá, ni Uxmal, ni Mayapán
ninguno de ellos salió vencedor de esa guerra fratricida. Así que hacia 1441 se forman 16 grupos mayas, se ubicaron en diferentes partes del territorio, de lo que ahora es Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco, y algunos quizás en Chiapas. La cuestión es que Tabasco, con esa guerra de estos grupos fuertes, se independiza y queda liberado del tributo que pagaba Mayapán. Nos cuenta Gil y Sáenz que 70 años después de ser independientes, los de Tabasco tuvieron que enfrentar una guerra con los de Zicalango debido a asuntos de tránsito por su territorio. Como sabemos, los Coatzacoalcos, Botonchán, Tabasco y Zicalango, pues tenían ya mucha influencia azteca. Y ya Tabasco independiente, señores de lo suyo, no estuvieron de acuerdo en que los aztecas o los comerciantes aztecas siguieran transitando por su territorio, obviamente, especialmente la costa. El caso es que esa negativa de los tabasqueños de permitir a los de Zicalango que pudieran transitar por sus tierras, su territorio, provoca una guerra. Y se tiene la información de que cuando menos 20.000 tabasqueños le dieron palo a los de Zicalango, 1511. Y hay por ahí alguien quiere negar, o se dice que niegan la costumbre de regalo, de obsequio, de entrega de mujeres, especialmente niños, niñas. Pero esa era una costumbre. No hay, eso los textos, los diferentes cronistas lo registran, que era costumbre que cuando se enfrentaban en una batalla, una guerra, el vencedor tenía la obligación moral, la costumbre, la tradición impuesta de entregar como botín de guerra a unas niñas, a unas mujeres jóvenes. Bueno, pues allí, en ese 1511, los de Zicalango le entregan a los de Tabasco a Malina. He comentado porque en la red o en el chat, o como se le quiera decir, del cronista municipal, que es el verdadero cargo que le tienen dado, pues van a preguntar. Y entonces se habla que si Cortés llegó aquí el día 12, 13, 14 de marzo, o llegó tal día, que la batalla de Centla fue tal día, etc. Y los remito a que recuerden que el Papa Gregorio XIII ajustó el calendario en 1582. Entonces es complicado a veces estar controlando eso, de qué años y qué calendario está citando el autor. Para mí, que Cortés llegó a estas tierras el 22 de marzo de 1519, ya con el nuevo calendario si se quiere. Y el 23, al día siguiente, Cortés declara fundada Santa María de la Victoria. Esos son los datos que les brindo a ustedes, y claro, estaré atento a cualquier opinión diferente, cualquier pregunta. Y lo de la batalla de Centla, según la fuente, es que la primordial que tenemos es Bernal de del Castillo. ¿Por qué no le vas a hacer caso a Gómara, que ni siquiera estuvo por acá? Entonces, todo el mundo que escribe sobre estos temas sigue a Bernal. Bernal se ha convertido en un obligado autor que hay que consultar. Es como los que escriben de filosofía el día de hoy, pues no dejan a Sócrates, siguen pensando en los griegos.
¿verdad? Y hay una serie de temas en que se citan los autores originarios, los primeros que comenzaron a hablar sobre este asunto. Pero en fin, yo registro de todo lo que he leído, buscado, que las batallas fundamentales se dieron aquí el 26, 27 y 28 de marzo. Y que el día 29 se presenta el líder de estas tierras, al que se le llamaron Tascop o Tlahuasco, como queramos ponernos en el nombre. Y entre los obsequios de guerra le trae a doña Malina o Malina Malinali, que después de ser bautizada por Fray Bartolomé de Olmedo y Juan Díaz, recibió el nombre de Marina, simplemente. Después de unos días aquí, Cortés continúa su viaje en la ruta hacia Veracruz. Y allí fue donde, en Veracruz, ya doña Marina, o Marina, pero de Bernal siempre la llama doña Marina, aunque el ingrato de Cortés solo la cita en una oportunidad, en su quinta carta de relación, que habla de la lengua doña Marina. En todas las demás siempre la lengua. No hay más referencia a esta dama. Hasta la quinta carta, porque hay algunos que afirman que nunca la mencionan, ¿no? Yo tuve la curiosidad de leer renglón por renglón las 5 cartas de relación, y en la quinta sí la menciona como Marina. Le decía pues, allí Marina en Veracruz hay 3 versiones. La más lógica es esta. Tapia, me parece, cuenta que estando un grupo de muchachas de las que había regalado el líder o cacique tabasqueño a Cortés, que estando en la playa empezaron a llegarle los mensajeros a Hernán Cortés, al Quetzalcóatl. No hay que olvidar eso, que para nuestros aborígenes, con la leyenda aquella famosa de que Quetzalcóatl fue un hombre blanco y barbado y que se introdujo en el mar, pero que prometió y juró volver para rescatar su imperio, pues bueno, allí todo el mundo y los informes que le llegaban a Moctezuma eran eso, eran una gente blanca, barbada. Inclusive cuando vieron a los esclavos africanos que traía el grupo de españoles, dije, ya me están queriendo cortar el terreno. Entonces, pues, resulta que le llamaron los dioses sucios, ¿verdad? A eso se les ocurrió, así está registrado. Pues, esta mujer sirve como esclava que era a Hernán Cortés, que primero se lo había dado Portocarrero, pero cuando en Veracruz descubren que sabía náhuatl y sabía maya, pues Cortés se la quita muy a la mexicana, diríamos ahora, o a la cubana, a Portocarrero. Y pasa, la Marina se incorpora de lleno a servirle a Cortés durante 7 años contiguos. Y bueno, esto de la participación de Marina en la conquista ha hecho a algunos que se han manifestado, algunos se han manifestado tildándola de traidora. Y ya saben ustedes que Octavio Paz, quizás el más denigrante el que más denigró a esta mujer, y tendré que decirlo, pero no la llama más suavemente que la chingada, la mujer chingada.
Pero por Octavio Paz, allá estará dando patadas en la tumba, porque yo estoy convencido que esta Marina no traicionó a nadie. Dice, traicionó a México. ¿Cuál México? No existía. ¿Traicionó a quién? Ella sirvió, como era costumbre entre su gente, servir al amo. Y yo lo que planteo es, hay que imaginarse cómo una muchacha de 18, 19 años no va a servirle al que doblegó a sus amos anteriores. Y Marina vio cómo destruían sus dioses, sus figuras, sus imágenes. Entonces se entregó. Y además que se acostó con él y que la preñó y que tuvo un hijo. Bueno, un esclavo en aquellos tiempos pues servía en la cama, en la tarea y en la cama, donde se ordenara el amo. Pues así pasó con esta mujer. Pero yo he hecho razonar lo siguiente: si acusan de traidora a Marina, ¿por qué no a los totonacas, a los tlaxcaltecas, a los de Texcoco, que se aliaron con Cortés para ir a darle la torre a Moctezuma, a Tenochtitlan? Entonces, si vamos a juzgar de traidores, Marina pues traducía. Claro, no falta quien diga que se convirtió en consejera y demás. Creo que eso no, por lógica, no llegó a ser. Traducía y quizá sugería algo a Hernán Cortés, pero nada más de eso. El caso es que ahí está Marina con Cortés y también se la lleva a un viaje, a una expedición que hizo al Pánuco, donde fue a combatir a un señor de apellido Garay que quería posesionarse de esa zona, de la cual pues ya Cortés estaba controlando. Y ahí es cuando en esos días nace el hijo de Malinche, al que también le puso Cortés el nombre del padre, o sea, el abuelo del chamaco. Bueno, pues allí está esta mujer y se la lleva a las Higueras y pasa por aquí 1525 y la Marina presencia la muerte de Cuauhtémoc, que otro dato muy interesante en nuestra historia, no está enterrado en Tenosique ni en Sumacinta. Gentes también como Marcos de Becerra trabajaron muy fuerte para encontrar que Cuauhtémoc fue colgado en Acalán, al territorio actual de Campeche. Y tengo ahí 4 textos, cuando menos, que hablan de Ixcateopan, Guerrero, al lugar al que Adolfo López Mateos declaró el templo de la patria, o algo parecido. Y se hizo un trabajo enorme, algunos de ustedes recordarán, en que invitaron a antropólogos, a químicos, pintores como Siqueiros, estuvo ahí, Diego Rivera, si no mal recuerdo, y pusieron sobre una mesa todos los huesos que habían encontrado en la iglesia de Ixcateopan y llegaron por las buenas o por lesionados a que esos eran los restos de Cuauhtémoc. Bueno, después de todo esto, tengo que llegar, ¿verdad?, ya para respetar lo más posible el tiempo, a decir lo siguiente. Se ha llevado a esta mujer, le llaman Marina Marinaldi, doña Marina, pero Malintzin, pero también le dicen Malinche. Y hay que aclarar, el Malinche fue Hernán Cortés. Malintzin le llamaron los aztecas, el dueño de Malintzin. Cuando Cuauhtémoc se presenta ante Cortés, llevado claro por sus carceleros ahí, le dice: Malinche, toma tu puñal y mátame, que no he podido defender aquí a mi pueblo y no sé cuánto. Y ahí hay otro punto que quiero aclarar.
hasta yo he caído en el error de decir que el 13 de agosto de 1521 sucedió en Tenochtitlan. Pues no, no es así. Hay que leer con más detenimiento las diferentes fuentes que tenemos disponibles, y la ciudad o el espacio que toman los españoles en ese 13 de agosto de 1521 fue Tlatelolco, porque ya Tenochtitlan no resistió, y como Cuauhtémoc, que era el líder en ese momento, era originario de Tlatelolco, pues se fue a refugiar allá y a hacer la última defensa de su pueblo, de su territorio. Insisto, pues, el 13 de agosto de 1521 no es Tenochtitlan la que cae en poder de los españoles, sino Tlatelolco. Y que no se olvide, el Malinche es Hernán Cortés, y lo llamaron Malintzin con E después, Malintzin el dueño de Malintzin. Y lo último, ahora sí, el final de mi intervención, y el de Malina. ¿Qué pasó? Casi toda la gente que nos hemos metido a escarbar, a investigar sobre este personaje, la damos por muerta en 1531. Pero resulta que Lucas Alamán, distinguido, reconocido historiador, conservador, sí, eso no hay que dudar, no hay que negarlo, pero reconocido como un historiador de primer orden, con Fernando Ramírez y don Juan A. Ortega y Medina hacen unas anotaciones a la historia de William Prescott, que se llama Historia de la Conquista de México. Y todo esto, al que tenga ganas, interés de leer, pues ahí va. Y aseguran que en el examen de los libros del Cabildo del Ayuntamiento de México, y ahí está eso para los que están metidos en los archivos, y un saludo a Carlos Díaz Verduga. Repito, en el examen de los libros del Cabildo del Ayuntamiento de México y otros documentos antiguos, resulta que Juan Jaramillo, aquel que se prestó para la tradición de Cortés, que camino a las Higueras, ahí cerca de Córdoba, Ostotipac se llama el lugar, o se llamó, Cortés casa a Malina con Juan Jaramillo. Pues este señor había sido comandante de uno de los bergantines en el sitio de México, fue muchas veces individuo del ayuntamiento, apoderado de este, para representar a la Ciudad de México en las juntas a las que concurrían los procuradores de otras ciudades de la Nueva España. Doña Marina vivió honrada y considerada al lado de su marido en la casa que tuvieron en la calle que ahora se llama Medinas y que entonces llevaba el nombre de Jaramillo. Tuvo otras casas en la primera calle de Monterilla, que se llamaban las casas de Doña Marina. Además se le dio terreno para casa de placer junto a Chapultepec, hacia donde ahora está el rancho de Anzures, y existe, como sabemos, una colonia Anzures en la Ciudad de México. Y le dieron casa también en San Cosme, también se le dio en Coyoacán una huerta que era de Moctezuma. Y tanto Doña Marina como el mismo Jaramillo tenían repartimientos de indios. Por último, Doña Marina vivía todavía en el año de 1550 y había visto hasta su tercera generación, que se deduce del documento siguiente que se halla en el libro de gobierno del virrey don Antonio de Mendoza, y que dice así: yo, Antonio de Mendoza, visorrey, etcétera, hago saber a vos, Juan de Arriaga, corregidor del pueblo de Tapocolula, que por parte de Doña Marina, así como tutora y curadora de don Alonso de Estrada, su nieto, hijo de don Luis de Saavedra, difunto, me fue hecha la relación que bien sabía cómo el dicho su nieto tienen en encomienda el pueblo de Tilantongo.
hay que acordarse de Pellicer, y que los indios de dicho pueblo no quieren cumplir ni dar los tributos y servicios en que están tasados y son obligados, de lo cual recibe agravio y daño, y me pidió que lo cumpliese y apremiase a que lo diesen, y por mí, dice Mendoza, el rey de Mendoza, y por mí, visto los dichos, confiado de vos, que bien y fielmente haréis lo que por mí os fuere cometido, por la presente os mando que proveáis y deis como los indios de dicho pueblo. Este documento simplemente nos lleva a saber que Malina Malinali, doña Malintzin, vivía aún en 1550. Por lo que sí murió un año después o demás. Voy a decir que esta mujer vivió 50 años, mínimo. Y yo quisiera hacer aquí que ustedes se comprometan a nunca más llamarle Malinche. Doña Marina Malinche, y como hace nuestro presidente, que levanten la mano los que estén de acuerdo, ¿no? Doña Marina Malinche, nada de Malinche. Eso es o fue Hernán Cortés. Gracias. Gracias al maestro Genei por esta disertación. Sé que el tiempo nos apremia un poquito, pero me gustaría hacer mención de una cita más de Bernal Díaz del Castillo que me parece trascendental por lo que acaba de comentar el maestro Genei. Doña Marina, en todas las guerras de la Nueva España y Tlaxcala y México, fue tan excelente mujer y buena lengua, como adelante diré, a esta causa la traía siempre Cortés consigo. Doña Marina sabía la lengua de Guazacualco, que es la propia de México, y sabía la de Tabasco, que es toda una. He querido declarar esto porque sin ir doña Marina no podíamos entender la lengua de la Nueva España y México. Esto es de Bernal Díaz del Castillo. Ahora me permito presentar al doctor Jesús Arturo Filigrana Rosique. Él es licenciado en Historia por la UJAT, maestro en Historia por la BUAP y doctor en Historia por la Universidad Veracruzana. Desde hace 30 años a la fecha se desempeña como profesor de tiempo completo en la licenciatura en Historia de la UJAT. Tiene una vasta productividad sobre historia de Tabasco, destacan sus libros El Tabasco de Tomás Garrido, El Rey de los Hijos del Orgullo, además de ensayos como Autonomía y Subordinación, Tabasco ante los modelos de desarrollo nacional 1900-1950, Los momentos estelares del siglo XIX, La resistencia tabasqueña ante la intervención francesa, entre otros. Realmente tiene un currículum muy vasto, pero por la premura del tiempo creo que lo más interesante será la discusión que hay en torno al tema de la mesa del día de hoy. Le cedo la palabra al doctor Filigrana. Muchas gracias, doctor Capdepón. Desde luego que yo también me sumo a los agradecimientos, sobre todo a la maestra Yolanda Osuna Huerta, la secretaria de Cultura de Tabasco, al doctor Pedro Salmerón Sanginés, quien es el director del Instituto Nacional de los Estudios Históricos de las Revoluciones de México, y desde luego a todos ustedes su presencia el día de hoy. Y no quiero tampoco dejar de pasar la oportunidad para expresar que estoy aquí muy a gusto con estos amigos entrañables, como el doctor Rico Medina, el maestro Genei, el doctor Capdepón. Bueno, muchas gracias a todos y vamos a trabajar. Preparé un pequeño texto que he intitulado Tabasco y los chontales en los tiempos de la conquista. Y, por supuesto, pienso darle lectura para abreviar. El propósito del presente trabajo es, en apariencia, muy simple,
exponer las características de las divisiones étnicas y políticas existentes en el territorio que actualmente ocupa la entidad federativa de Tabasco, en el momento del inicio de la conquista española que de hoy hace medio milenio. Durante la mayor parte de este largo periodo, el conocimiento histórico que del territorio de Tabasco durante la conquista prevaleció descansaba sobre muy escasas líneas escritas todavía por más escasos testigos oculares, como el soldado Bernal de Ayala del Castillo y el jefe de la expedición, Hernán Cortés. Este último fue a la vez autor, productor, director, actor y beneficiario de la hazaña tragedia conquistadora. Aparte están los cronistas españoles que recopilaron datos a posteriori para construir sus respectivas narrativas, como hicieron Fray Bernardino de Sahagún, Fray Bartolomé de las Casas y el propio capellán de Cortés, Francisco López de Gómara, quien desde la comodidad del hogar peninsular recibió información de boca del Marqués del Valle para escribir su historia de la conquista de México y de otros informantes para su historia general de las Indias. Esto suponiendo lo que se dio por hecho hasta que fue publicada en 2012 la inquietante obra del antropólogo francés Christian Duverger, Crónica de la Eternidad, donde sostiene que el autor verdadero de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España no fue otro que el mismo audaz capitán extremeño, quien utilizó el nombre de un anónimo Bernal Díaz como seudónimo propio. De aceptarse la validez argumentada con que Duverger prueba su hipótesis, el número de testigos oculares que escribieron la crónica de la conquista terminaría siendo uno solo: Cortés. Resultaron más afortunadas otras regiones de México, como el Altiplano Central, que cuentan con copiosas referencias en las crónicas hispanas y con importantes documentos elaborados por manos indígenas, siguiendo las técnicas narrativas mesoamericanas que solían combinar con materiales como papeles o tintas y con el uso del alfabeto latino y palabras tanto en castellano como en náhuatl para contar segmentos importantes de su historia, cual indicios que a temprana hora anunciaban el mestizaje cultural por venir. Estas obras han sido llamadas, según sus características, códices o lienzos. Entre ellas destacan el Códice Florentino, el Códice Dresde y el lienzo de Tlaxcala, entre otros. Sería hasta 1948, con la publicación de la obra de Franz Scholz y Ralph Royce, The Maya Chontal Indians of Acalantichel, en que finalmente se arrojó luz sobre los últimos años del Tabasco prehispánico y de la época de la conquista, que hasta entonces permanecía en tinieblas. Mario Humberto Ruz, traductor de esta obra, junto con Rosario Vega, afirma en la nota introductoria a la edición española que se trata de una obra de profunda erudición y acucioso rigor científico. Constituye además un testimonio temprano de las enormes posibilidades del estudio regional: historia, arqueología, demografía, lingüística y etnología se conjugan de manera armoniosa, mostrando las ricas vetas que encierra la aproximación multidisciplinaria a una temática particular. Y sería en 1996, casi medio siglo después de su publicación en inglés, que fue en Washington en 1948, que se tradujera al español y se publicara bajo los sellos de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, más conocido como CIESAS. La obra se basa en un conjunto de documentos localizados por Scholz y Robert Chamberlain en el Archivo General de Indias en Sevilla, que incluyen correspondencia de los oficiales de la colonia, informe de los misioneros, procesos, decretos administrativos y probanzas de varias clases, y proporcionan rica y variada información sobre los chontales de Acalantichel desde los tiempos prehispánicos hasta el primer cuarto del siglo XVII. Scholz y Royce consideran que 3 de dichos expedientes son los más importantes:
El primero contiene 5 probanzas fechadas entre 1530 y 1533, elaboradas por instrucciones de Francisco de Montejo para demostrar que la región de Acalan-Tixchel y la provincia de Yucatán, que ya gobernaba él, constituían una misma unidad geográfica, económica y lingüística. La probanza titulada sobre las provincias de Acalan y Mazatlán es considerada junto con la quinta carta de Cortés como la más valiosa de las fuentes de información primaria. El segundo expediente se refiere a un juicio entre un encomendero de Acalan-Tixchel y el escribano mayor de Yucatán sobre la encomienda del pueblo de Zapotitlán. En estos documentos hay valiosa información sobre tributarios, nombres de personas de Acalan, organización social y actividades de misioneros. El tercer expediente es el más importante de todos y está compuesto por los llamados documentos de Pax Bolón Maldonado y contiene información de méritos y servicios de don Pablo Pax Bolón, descendiente de los gobernantes de Acalan y de su yerno Francisco Maldonado. Contiene además un texto escrito en chontal que a su vez consta de 3 partes. La primera es la historia de 6 generaciones de gobernantes de Acalan antes de la conquista. La segunda es un listado de 76 pueblos y ciudades que formaban parte de la provincia de Acalan, y la tercera describe la llegada de Cortés al arribo de la expedición de Ávila, la conversión de Acalan al cristianismo y su traslado a Tixchel. La narración sobre Acalan, entre otras cosas, revela que la familia gobernante, que vienen siendo los ancestros de Pablo Pax Bolón, que hace el documento, llegó del norte de Yucatán, por lo que debieron incomodar a los chontales de Tabasco. Este grupo mostraba agresividad y se comportaba a la vez como comerciantes guerreros. Ocuparon diversos espacios en las inmediaciones de la laguna de Términos y el Usumacinta, y alrededor de 1525 guerrearon con los de Tabasco y con los yucatecos de Champotón y Bacalar. A partir de ellos, Scholz y Royce pudieron afirmar que, cito, bien puede considerarse que la península de Yucatán y las tierras adyacentes a lo largo de la costa del Golfo de México y del Mar Caribe formaban una unidad económica en la época de la conquista. Aunque esta área contenía gran número de pequeños estados independientes, se unía en una totalidad por medio de relaciones comerciales que constituían el vínculo de interés común. Yucatán contenía la cuasi equivalencia a un monopolio de producción de sal y también se especializó en exportar a sus vecinos ropa de algodón y esclavos. A cambio, importaba cacao, obsidiana, cobre, oro, plumajes y muchos artículos de lujo desde Tabasco y la costa caribe hasta el sudeste. Comerciantes de Chicalango y Potonchán en Tabasco y de Champotón y Campeche al sudoeste de Yucatán visitaban la isla de Cozumel y tenían depósitos y factorías en Honduras a las márgenes del río Ulúa. Hasta ahí la cita. Esta intensa actividad económica hacía que las lenguas mayances, chontal, chol y chortí, que podían considerarse una respecto a las otras como variantes dialectales, se emplearan desde la laguna de Tupilco en Tabasco hasta el río Ulúa en Honduras. Y porque el maya yucateco estaba también muy próxima a ellas, era posible que los comerciantes pudieran aprender fácilmente cualquiera de las otras lenguas y eliminar así el obstáculo lingüístico regional. Por su parte, Ana Luisa Izquierdo plantea, apoyada en los descubrimientos de los multicitados documentos de Pax Bolón Maldonado por Scholz, que los chontales que habitaban las tierras bajas de lo que ahora denominamos Tabasco, antes de la llegada de los españoles, había seguido una trayectoria histórica diferente, en donde es una cita de ella, el pragmatismo y el utilitarismo consolidaron una economía de mercado. Comenzó a surgir un grupo social cuyo poder se basó en la acumulación de bienes. Los comerciantes detentaron el poder, pasando a ser casi tan importantes como los sacerdotes. Un poquito la idea aquí es
ver cómo los comerciantes van a constituir un nuevo grupo gobernante desplazando a la teocracia tradicional de los grupos mesoamericanos. Izquierdo analiza cuidadosamente la ubicación de aldeas, villas y pueblos que integraron cada una de esas provincias chontales, traza sus fronteras políticas y establece los límites globales de la Chontalpa en el siglo XVI. Para ello recurre tanto a las fuentes históricas conocidas como la que elaboraron los cronistas de Indias, como a resultados de exploraciones arqueológicas, pasando por una serie de documentos de diferentes índoles como informes, probanzas de méritos, tasaciones, cartas, defensas, legajos, etc. Los contrastes y las contradicciones parecen asociarse a Tabasco desde siempre. Así, los primeros europeos que visitaron estas tierras externaron opiniones contrapuestas. Algunos, como Fray Tomás de la Torre en 1545, creyeron ver en esta región una extensión del mítico paraíso terrenal y a su paso por las riberas de Chicalango, escribían emocionados que esas orillas estaban llenas de fresquísimos árboles que se le asemejaba a un traslado del cielo. Frente a esta visión idílica de la naturaleza tabasqueña, contrastaban las opiniones de otros viajeros que presentaban el lado amargo del paraíso, como Fray Antonio de Ciudad Real en 1588, que describe a la provincia muy más húmeda, donde de 12 meses del año acontece llover los 9 y los 10, surcada de nortes y nordestes, vientos peligrosos para los navegantes que causaban pérdida de muchos navíos y barcos, y de estes y sudestes y algunos sures, los cuales vientos son enfermos y dan grandes dolores de cabeza. De igual manera, los primeros viajeros europeos se encargaron de dejar buenos testimonios de las alimañas que pululaban y de las inconveniencias que las tierras cenagosas e inundables de Tabasco oponían al desarrollo de lo que podría ser una vida confortable. El primero de los grandes males que asoló a las tierras bajas tabasqueñas fue la gran catástrofe demográfica. La población en Tabasco a la llegada de los españoles era de aproximadamente 160,000 habitantes. En la década comprendida entre 1539 a 1549, la población disminuyó de 105,000 a 13,574. Y en 1579 esta era solo de 8,766, lo que en términos relativos representa una terrible mortandad del 94,68% de la población en un lapso de 56 años. Estos datos en cierta forma se han publicado ya por varios autores. Yo señalo en particular a Ciprián Aurelio Cabrera Bernat, que ha hecho estos estudios con mucha acuciosidad realmente. Entre las causas que produjeron semejante descenso poblacional se consideran las epidemias desatadas por los indios ante la inexistencia de respuesta inmunológica, proliferando las enfermedades eruptivas, broncopulmonares y gastrointestinales. También contribuyeron al decremento demográfico la sobreexplotación laboral y destrucción del sistema comercial y los incendios de pueblos y milpas. Dentro de las causas ligadas a las actividades bélicas y de conquista, hay que señalar la tenaz resistencia que los pueblos de la Chontalpa ofrecieron a las múltiples intentonas de pacificación, entre comillas, que prolongó hasta 1564 la consecución de su derrota. Últimos de tabascos en someterse al dominio español, y lo hicieron solo después de sostener campañas defensivas y ver a su población severamente diezmada por las epidemias. Debe también aquí incluirse la aportación de mano de obra de los pueblos costeros de Tabasco que sirvieron de apoyo a la conquista de Yucatán que encabezaba el adelantado Francisco de Montejo. Además, se ha descubierto que desde 1534 los oficiales reales de Cuba habían informado al rey sobre la venta en la isla de esclavos indios traídos desde la Nueva España, apuntando que cada día llegan de la conquista de Montejo, es decir, de Yucatán, indios e indias para ser vendidos.
De ahí que resulte probable que a esta isla caribeña fuese a parar un número considerable de indígenas tabasqueños convertidos en esclavos. La población indígena que logró sobrevivir a la guerra, a la hambruna y a las pestes fue sometida a intensa y sostenida explotación. Aquí la encomienda fue la institución productiva por excelencia. La población española, que dependía exclusivamente del trabajo del indio, tanto para alimentarse como para obtener otros productos a través del cacao, incrementaron la explotación a la que estaban sujetos los naturales. La ambición y la codicia que despertaban las encomiendas acarrearon innumerables disputas entre españoles. Como encomendero ambicioso, cruel y sin escrúpulos, sobresale Alonso López, cuñado del adelantado Francisco de Montejo, que por cierto se hizo muy famoso, y ahí Mario Humberto Ruz tiene trabajos sobre eso, porque él tenía la pésima práctica de aperrear indios. La manera de castigarlo era soltarle mastines hasta cierto punto entrenados para matar personas, y así morían los indios aperreados. Hay imágenes incluso de esos castigos, ¿no? Las exigencias de este encomendero llegaban a tal grado que los pueblos a él encomendados, por no pagar los tributos fijados, se veían obligados a abandonar sus lugares y huir hacia las selvas. Por su parte, Ruiz Abreu señala que la encomienda está indisolublemente unido al proceso de colonización de Tabasco. Afirma que los colonizadores convirtieron a la encomienda en el más importante medio de explotación del indígena, estimulados por la riqueza agrícola y por el gran número de pobladores que inicialmente habitaban la región. Esto originó una clase de encomenderos inclinada a convertirse en una aristocracia colonial hereditaria. Otro de los factores que contribuyeron a la catástrofe de los indígenas fue el derrumbe de sus dioses y la supuesta aceptación del cristianismo. Debe señalarse que a pesar de la pobre campaña evangelizadora desarrollada por los españoles, en Tabasco los indios fueron tenidos sin mayor problemas por cristianos. El proceso de evangelización puede resumirse en una sola frase: el adoctrinamiento religioso en Tabasco ocurrió entre la coerción, la explotación y el abandono. Y creo que de esos temas conoce bien el doctor Rico. Fue así que en los primeros años de la colonia, los españoles en Tabasco empezaron a establecer una estructura colonial que les permitiría explotar de manera más efectiva al principal recurso de la provincia, los pueblos indígenas. Para ello recurrieron a las congregaciones y al establecimiento de las repúblicas de indios, modificando abruptamente los patrones de asentamiento tradicional. Muchas gracias. Gracias al doctor Jesús Arturo Filigrana Rosique. Aprovecho para dar la bienvenida a la maestra Guadalupe Cruz Izquierdo, alcaldesa del municipio de Centla. Bueno, continuando con nuestras actividades, me permito presentar al doctor Samuel Rico Medina. Él es licenciado en Sociología por la UNAM, maestro en Estudios Regionales por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora y doctor en Historia igualmente por la UNAM. Actualmente se desempeña como director general de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados, que incluyen el Archivo y la Biblioteca del Congreso. Ha sido director fundador de las Casas de la Cultura Jurídica en Villahermosa, Tabasco, en 1996 y en Ciudad Juárez en 2004. Ha realizado actividad docente durante 26 años en el área de Historia en la UNAM, Universidad del Valle de México, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Tiene una vasta productividad, pero todos lo recordamos por Predicamentos de la Fe, que es sobre la Inquisición en Tabasco. Tiene muchas más cosas en su currículum, pero
lo más importante el día de hoy es la actividad, la discusión que tenemos. Le cedo la palabra al doctor Samuel Rico. Muchas gracias por su amable presencia en este día especial. Hablar de un quinto centenario no es cualquier cosa, y un centenario nos permite reflexionar, discutir, y de aquí surgen nuevas inquietudes y perspectivas. Eso es lo interesante de celebrar un quinto centenario. Agradezco las amables invitaciones por parte de la maestra Yolanda Osuna, del doctor Pedro Salmerón Sanginés y de mis amigos aquí presentes, ¿no? Que aquí hay incluso investigadores que han trabajado el periodo durante mucho tiempo. Flora Salazar, gracias por estar aquí. Ella también ha trabajado mucho el tema de toda esta cuestión geográfica que a veces se nos olvida, y de cómo rastrear los orígenes de Santa María de la Victoria, que no es cosa fácil. Ella ha trabajado ampliamente. Gracias, Flora, por estar con nosotros. Lamentamos la ausencia de un pionero de estos estudios, Ciprián Cabrera Bernat, que en mi humilde opinión le voy a dedicar esta plática alusiva al quinto centenario. Muchas gracias. 1519, un año crucial, un año que es un parteaguas para la historia. Se va a terminar un ciclo caribeño, se va a terminar esta serie de expediciones de descubrimiento, inicia la conquista. Eso es lo que nos interesa. Curiosamente, algunos cronistas, como Suárez de Peralta, no mencionan siquiera la batalla de Centla. Mencionan a Malintzin, a Doña Marina. Ese es su principal interés. O sea, lo que aporta a la historia de la conquista es precisamente los servicios diplomáticos y lingüísticos que ofrece a Hernán Cortés. Suárez de Peralta dice, refiere, exalta la figura de Hernán Cortés porque fue muy amigo de su padre, es pariente de un cuñado de Hernán Cortés. Pero llama la atención la omisión que se hace de la batalla de Centla, del cual los testimonios parten, como dice Genei, principalmente de Bernal Díaz del Castillo y Hernán Cortés. Ya sabemos las intenciones de los cronistas oficiales. Tenían que adaptar la historia a la hegemonía de sus majestades católicas y apostólicas, y esa es la razón. Yo diría que en Centla inicia una conquista inconclusa. Ya sabemos que por la ambición del oro partieron hacia el centro del país, hacia el valle de los volcanes, ¿sí? Y es así que, pues por eso tenemos esta cuestión de la historia, ¿no? La conquista se va a retomar en 1525, una vez que ya se completó el ciclo de la caída de la gran Tenochtitlán y Tlatelolco, y ahí están las crónicas preciosas que hace León Portilla de la visión de los vencidos, que es una obra certera y señera por muchas razones. En la desembocadura de este río anchuroso e impetuoso, que se llamó Grijalba y Tabasco, comenzó esta historia centenaria, medio milenaria para ser exactos. Un principio tan frágil para una historia tan robusta que celebramos 5 siglos. En la visión de
de grandes poetas como Pablo Neruda, en su El Canto General, que esta obra nos invita a reflexionar en momentos como estos. Dice que inicia una historia de martirios. Señalan algunos de los poemas sobre la conquista de América Latina. Aquí la cruz, aquí la historia, los exterminadores, los centauros caídos al lodo de la codicia. Una oscura noche cubrió su resplandor, una oscura noche de siglos, larga noche de siglos. Después de Tabasco, a Veracruz va el viento asesino, siguiendo la ruta de los mares. En Veracruz desembarcan los caballos, las barcas van apretadas de garras y barbas rojas de Castilla. Son hijos del desamparo castellano, conocedores del hambre en invierno y de los piojos en los mesones. 1519, un año intenso y denso. En febrero comenzó esta gran aventura. Después de las venturosas hazañas de Cortés para desacatar las órdenes del gobernador Diego de Velázquez. En marzo aparecen los famosos 11 barcos que logró organizar de la manera más privada, negocio privado por decirlo así. No es todavía una empresa oficial. Logra conjuntar a 750 hombres con socios para financiar los caballos tan caros en su momento. En marzo y abril se logra, digamos, esta espectacular sumisión de los indígenas tabasqueños de este cacicazgo. En abril y agosto parte a Veracruz y otra fecha fundadora, el llamado primer ayuntamiento, donde comienza de manera independiente la ruta hacia el Valle de México. Son momentos certeros, como les decía, para cerrar en noviembre de 1519 con el encuentro paradigmático de Cortés con Moctezuma, donde se van a enfrentar dos costumbres, dos formas de ver el mundo y que va a luchar hasta la muerte, una lucha a muerte. Lo interesante también de este asunto que debemos escudriñar es precisamente los factores que van a favorecer a Cortés, y básicamente él se va a beneficiar de enemistades, de rencillas entre los diferentes grupos, culturas, pueblos que se van a aliar, van a ser aliados naturales de Cortés. Sin estos aliados, difícilmente Cortés hubiera triunfado, porque además la concepción de guerra entre los nahuas no tiene nada que ver con la guerra de exterminio de los europeos. Por eso Neruda los llama exterminadores. Estamos hablando de una cultura que arrasa. Un señor feudal, cuando combate a otro castellano, poseedor de castillos, arroja sal para que no vuelva a fructificar planta ni fruto. Son depredadores por naturaleza. La guerra entre los náhuatl es una guerra florida. Su principal fin es precisamente capturar prisioneros para sacrificar al todo dador de la vida, que es el sol, y sus representaciones mitológicas y religiosas. Es decir, una guerra frontal no se podía dar, la guerra con aliados. Las armas de los nahuas, ustedes saben, no son contundentes, no son para matar, son para atarantar, ¿no? Para llevarse una señal de dominio. Por eso aparecen los códices. Es un guerrero, un caballero tigre, un caballero águila,
sujetando del cabello al prisionero de guerra, al vencido. Entonces, luego, por eso vuelvo a insistir, este término de exterminadores sí viene de la cultura europea, sí viene de esa de arrasar, arrojar sal. Y por eso pues el choque cultural va a ser muy impresionante. El hecho de crear una figura jurídica, la creación en Veracruz, esta ciudad les interesó a los españoles porque había ríos donde se encontraba en abundancia pepitas de oro. Y ese es el motivo de arrojo. Digamos, cuando se agotaron esta búsqueda del oro, pues obviamente el plan a seguir era seguir la ruta que los mensajeros de Moctezuma les indicaban, la ruta Veracruz-México, tan conocida y que va a jugar un papel muy importante durante el virreinato. Entonces esa era la cuestión principal. Y obviamente ir consiguiendo alianzas. La historia de la conquista hasta 1521 va a ser una historia de enormes alianzas. Si se dan cuenta, son momentos frágiles, difíciles. Precisar días requiere de mucho trabajo. Por lo regular, los historiadores citaban el día del calendario anterior al gregoriano y no indagaban más. Se han inventado a veces fechas para concordar con conmemoraciones. ¿Sí? El caso, por ejemplo, de los niños héroes es uno de ellos. El caso del traslado de los solemnes restos. Hay tantas confusiones al respecto. Pero sabemos los meses, sabemos el año. La cuestión de los días podría ser, si vemos la historia como un proceso, pues no tendría, es peccata minuta, por decirlo así, ¿no? Eso no nos incumbe. Lo importante de la historia es analizarla como un proceso. Y estamos celebrando un proceso significativo. La llegada y no de los españoles, de dirigentes castellanos, ¿sí? O sea, de los reinos que logran centralizar a las Españas, porque España siempre fueron Españas, de tal manera que no permitían la entrada, por ejemplo, de los catalanes, de los gallegos, de los vascos, hasta el siglo XVIII, con las reformas borbónicas. Antes no, tenían privilegio los castellanos, los aragoneses, la gente de Extremadura, los extremeños, como Cortés. Ahora, Cortés es todo un personaje que sigue siendo piedra de escándalo, y ahí tenemos la historia de los restos de Cortés, y si era justo tenerlos entre nosotros, etcétera. Pero Cortés es un hombre de guerra. La conquista es una guerra, y en la guerra siempre ganan los soldados disciplinados, los que no discuten las órdenes. Y eso lo deja bien marcado uno de sus soldados más memorables, que es precisamente don Bernal Díaz del Castillo, que además fue comendero de pueblos vecinos a Tabasco, en la zona sur de Tabasco. Hay, por ejemplo, disculpen, ya está sonando. No me acostumbro a estas cosas, de repente me dan sorpresas. Bueno, gracias. Quizás era señal de alarma, ¿verdad? De que con calma y nos amanecemos todavía un rato, ¿verdad? Aquí el maestro se tomó como media hora más, así que... Entonces, sí, bueno, les decía que la visión que tenemos de Bernal Díaz, él nos habla de que es un hombre con ascendencia, es un hombre que impone, un hombre admirado, básicamente, pero que en momentos de batalla no se discuten sus órdenes. Entonces es una disciplina militar
Si Cortés, aparte de un gran capitán, no hubiera sido un estudioso de las leyes, otra cosa estaríamos contando. Él sabía la importancia del registro notarial, por eso siempre traía a sus escribanos consigo. Esa va a ser la clave de Cortés. Y además tiene una sagacidad política que le hubiese aplaudido Nicolás Maquiavelo. Esos son los dones que tiene Cortés, y que supo valerse de elementos importantísimos para entender las lenguas extrañas, que además, como no conocían, las deformaban. Es decir, el náhuatl no se les daba, el maya tampoco, así que nombraban cosas al estilo de ellos, ¿no? Entonces, muchos pueblos tienen esas deformaciones, pero curiosamente, la mayoría de los pueblos indígenas siguen presentes. En México todavía se conservan los nombres originales, siempre han estado ahí como un principal referente. Todavía por eso tenemos Tlatelolco, Malinalco, Ixtiopan, en muchos lugares, no solamente del centro del país, sino de todas partes, siguen conservando esa raíz. Todavía sabemos que hay tlapalerías. Si estudiásemos, digamos, los nahualismos o mexicanismos, nos sorprenderíamos cada vez más y seríamos más conscientes de esa cuestión. ¿Sí? Y las usanzas, costumbres y usos tampoco se han perdido. ¿Sí? La cultura gastronómica, por ejemplo, está muy, muy marcada en todos nosotros. Entonces, yo insisto que en este caso, repensar el tiempo y el hombre y sus circunstancias, hay que recurrir a estos creadores de la literatura. El canto general es precioso para entender procesos. El canto general de un premio Nobel como Pablo Neruda es impresionante. Y pues yo me quedo aquí porque ya estoy mejor prefiero aprovecharlo para la discusión. Gracias. Gracias al doctor Samuel Rico. La idea de la mesa era una participación corta para que pudiéramos interactuar con el público, entonces bueno, ya llegó el momento de esa interacción. Si hay alguna pregunta, comentario o algo que les interese preguntar o comentar, adelante. Sí, procuren que sus comentarios sean igualmente breves y precisos, exacto, que sean muy precisos para hacer más rica la dinámica. Bienvenidos a Centla. Mi nombre es Porfirio Hodgkin Mayo, modestamente escritor de este pueblito de bicicleteros, pero ahora de moteros. Mi comentario es respecto del uso, muy mal uso, sobre el nombre de Malinche. Es muy común oír entre nuestra gente decir malinchista, traidora de México. No es cierto. México no estaba constituido en las divisiones políticas que pues yo, un niño de 72 años, he conocido durante todo ese tiempo. Por lo tanto, yo creo que también se debe de incluir por ahí en los comentarios, porque a cultura enseña, es desvirtuar la historia tanto geográfica como política de la época de la llamada malconquista. Más bien fue una invasión de armas, fue una guerra. Entonces decir malinchista, traidor de México, es darle un mal nombre a una mujer que, nos guste o no, batalló por el no sacrificio de los pueblos originarios de esta región que hoy
nosotros llamamos México y que ocupamos. Antes eran señoríos, como ya se explicó, nada más en el valle, en el llamado hoy Valle de México, que tampoco se llamaba México, sino Valle de la Náhuac, con el respeto de los historiadores. Yo creo que debemos aculturar un poco también con esa información, no malinchista. No llamemos malinchismo a una actitud humana despectiva. Doña Marina Malinali no traicionó a México, porque México no estaba constituido históricamente, ni geográfica, ni políticamente, como hoy nosotros lo conocemos, para dar tan mala atribución. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta o participación breve, por favor? Sí. Buenas tardes. Sí. A ver. Sí. Buenas tardes. Mi nombre es Armando Ramón Lázaro. Quisiera preguntarles si tienen alguna idea o noción de los vestigios de la ciudad de Santa María de la Victoria. Como bien comentaban hace unos momentos, fue la primera población, según entiendo, española en lo que hoy es territorio de México, y Santa María de la Victoria. Y la otra, según los estudios, más o menos dónde se encontraba Potonchán, creo que también era por esta zona. Son las dos cuestiones que tengo dudas y me gustaría conocer un poquito más. Bueno, maestro Genei, ¿usted quería comentar algo? Algo muy breve, por favor. Sí, lo que está registrado es que Cortés declara fundada Santa María de la Victoria en el sitio Potonchán. Dice que una ceiba sacó la espada y dio 3 o 4 espadazos sobre la ceiba, y que ahí declara fundada una nueva localidad con el nuevo nombre de Santa María de la Victoria. Eso es lo que tenemos. Pero aquí está Flora Salazar, es de Lina, y sin duda sabe de los trabajos arqueológicos que ha realizado, ¿verdad? Flora, si eres tan amable. Sí, justamente a ella le íbamos a pasar esa pregunta. Gracias. Sí. Gracias. Arqueológicamente se tienen indicios. Nunca se ha hecho el trabajo arqueológico, desgraciadamente. Yo creo que es algo vital para la historia de Tabasco y la historia del municipio y para la historia de México. Se tienen indicios de dónde pudiera haber estado. Según los cálculos que se han hecho en relación al paisaje descrito en las relaciones histórico-geográficas de 1579, y bueno, también los colmillos arqueológicos de Lina, pero que desgraciadamente nunca han llevado a cabo estas operaciones. Ignoro, yo no soy arqueóloga, pero ignoro la razón por las cuales no se ha hecho efectivo. Estaba del otro lado, cerca del Coco, eso sí lo sabemos, del afluente del Coco al Grijalva, y también tenemos que tomar en cuenta la desviación del gran río Mazapa, actualmente conocido como Río Seco, que era la cuenca baja del Río Grande de Chiapas, y que en el siglo XVII, tampoco sabemos por qué, fue desviado o se desvió naturalmente, o fue un conjunto de operaciones humanas y naturales que dio sus aguas del cauce principal de ese río
al río Grijalva y se formó en lo que conocemos hoy como río Grijalva-Mezcalapa. También hay que tomar en cuenta eso porque eso ha incidido en la modificación del litoral, y entonces lo que dicen las relaciones histórico-geográficas respecto a la ubicación de Santa María con respecto al mar, pues ya está grandemente modificado después de 3 siglos de trabajo hidráulico. Eso es lo que podría decirles por ahora. Sí, no sé si alguno de ustedes tiene algún comentario adicional para dar por concluida la mesa. Sí, bueno, una intervención más con el maestro Jorge Priego y Samuel, y ya con eso concluimos. Solo para decir que lo que dice que fundó Cortés desapareció. Cuando llega Juan de Vallecillos no encuentra a nadie por allí. Y fue 6 años después. La que conocemos como que fue la capital de la provincia fue la fundada después de 1525. Y según me comentaba en una ocasión el maestro Lorenzo Ochoa, se encontraba donde fue el paso de San Román. En las relaciones de 1579 se dice que estaba sobre una loma rodeada de agua y que el río se la estaba comiendo en 1579. Así que ahora lo que está cerca del Coco es lo que Brinton creía que era la antigua Centla, pero son las ruinas de la Bellota, que son muy antiguas, igual que Comalcalco, donde según Desiré Charné era Centla. Y ningún cronista después de Juan Díaz, de la armada de Juan de Grijalva, le llama Potonchán. Todos le dicen Centla. Gracias. Bueno, ya nada más un comentario muy general. Yo que me ha tocado ser testigo de las últimas décadas, igual que algunos compañeros, he asistido a un fenómeno muy curioso. No sé si por efecto Octavio Paz, en su laberinto de la soledad, pero el concepto de malinchismo ya casi no se usa. Se usó mucho en los 70s, en los 80s, pero actualmente ha caído en desuso la palabra malinchista, es decir, todo aquel que prefiere lo que viene de fuera. En realidad ya es raro escucharlo entre la gente de los millennials, por ejemplo. Así que, bueno, esa es mi apreciación, básicamente. A continuación vamos a proceder a la entrega de los reconocimientos a nuestros participantes. Muchas gracias. Bueno, de esta manera concluye el foro La Primera Batalla y la Traductora Clave. Voy a permitirme invitar de manera muy respetuosa a la licenciada Yolanda Osuna Huerta, secretaria de Cultura, al doctor Pedro Salmerón Sanjés, titular del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones en México, y por supuesto a nuestra anfitriona de esta mañana, la maestra Guadalupe Cruz Izquierdo, presidenta municipal de Centla, porque se van a hacer entregas de unos reconocimientos. Y reciben reconocimientos nuestro Geneito Ruco Sarabia, Jesús Arturo Filigrana, maestro Samuel Rico y nuestro moderador Jorge Luis Cap de Pont Ballina.